Estimado, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias por estar del otro lado. Seguimos aprendiendo juntos. En este caso vamos a mostrarte un poco, comentar, compartir una situación que es bastante compleja muchas veces cuando de repente llegás a la casa de un cliente y tenés que cambiar un termostato de 3 pines de una heladera cíclica con resistencia de deshielo en la placa evaporadora. Vamos a tratar de explicarte de una manera sencilla cómo es que funciona esta conexión y cómo es que se tiene que realizar. Fíjate que este termostato tiene 3 pines aquí, ¿sí? Estos 3 pines justamente tienen una codificación, suelen tener números. En este caso aparece el número 3, el número 1 y el número 2 en esta parte de aquí. ¿Por qué con 3 pines y no con 2? Bueno, hay modelos de heladeras que en la placa evaporadora, o sea, en la parte de abajo, en la de la conservación, ¿sí? Donde pones la manteca, donde pones la leche, donde pones el agua para refrescar, ¿sí? En la parte de conservación, no en la parte del freezer, suele llevar la placa, ¿sí? Evaporadora, y detrás de esa placa evaporadora una resistencia. Yo te voy a hacer un pequeño gráfico como para que vos puedas comprenderme. La placa evaporadora es la que va a enfriar en la parte de abajo, ¿sí? Esta placa evaporadora por lo general tiende a llenarse de hielo, ¿sí? O a una pequeña escarchita. Y la resistencia que yo te comento es la que está detrás de ella. Por lo general vienen conectadas de esta manera, ¿sí? En donde vos tenés una resistencia, puede ir para abajo, puede ir en diferentes disposiciones. Es una resistencia que tranquilamente podrías llegar a encontrar en cualquier modelo, ¿sí? Una resistencia, un ejemplo te voy a hacer de esta característica, ¿sí? Y acá salen 2 cablecitos. ¿Bien? Ahora, esta resistencia, ¿cuál es la funcionalidad? Levantar temperatura, derretir el hielo que se ha formado en esta placa evaporadora cuando la heladera corta. ¿Se entiende? Esa es la funcionalidad de esta resistencia de placa evaporadora. Ahora bien, ¿todas las heladeras suelen traer este sistema? No. Por lo general, lo que es Patrick's, Gafa, Standard Electric, Briquet, aquí en Argentina, y que son heladeras cíclicas, no traen la resistencia de deshielo. Y viene el termostato, ¿sí? Con solamente 2 pines, es decir, solamente estos 2 de acá. Este y este. Solamente estos 2. Ahora bien, hay algunos modelos de heladeras que sí traen, no son la gran mayoría, pero las que sí traen suele ser por una cuestión de que esa placa evaporadora necesita deshielar más rápido, ¿sí? Justamente para poder volver a comenzar el ciclo de refrigeración lo más rápido posible, porque muchas veces esta placa es de bajas dimensiones en relación a el lugar donde tiene que acondicionar o refrigerar ese recinto. Es decir, la heladera es grande, pero la placa es justa. Entonces lo que hace el fabricante es poner también este modelo como para acelerar el proceso de deshielo, volver a encender más rápido y asegurarse también que no quede ningún vestigio de hielo. Recuerden ustedes que si esta placa evaporadora se llena de hielo pegado, que es humedad justamente, va a lograr que no enfríe en la parte de abajo. Como siempre, como yo siempre les comento, estas placas evaporadoras, el secreto es el siguiente: tiene que formar gotitas que se congelan y se descongelan, se congelan y se descongelan. Si esas gotitas, si al momento del corte no se limpian de la placa evaporadora, no se escurren, ¿sí? Se van juntando y forman una leve capa en la evaporadora, en esta plaquita,
lo cual genera que el frío quede abajo de la placa y no se confiera a los alimentos. Bueno, esa es la funcionalidad de esa placa en la parte de abajo. Ahora, muchas veces te vas a topar con estos modelos en donde tienen 3 contactos, justamente el termostato, y de repente no vas a saber dónde conectarlo, o tal vez desconectaste rápido, apurado o apurada de extraer ese termostato. Y bueno, te puede generar después que decís dónde va cada cable. Para solucionarte ese problema, nosotros te vamos a mostrar cómo funciona un poquito. Y también te vamos a enseñar cómo se hace para poder darte cuenta cómo poder hacer para localizar la manera correcta de conexión. ¿Bien? Bueno, yo te lo voy a hacer bien fácil porque lo pude ver aquí, lo pude controlar en mi termostato. Tenemos 3 números, el número 1, 2 y 3 por lo general. El número 3 hace referencia al común, o bueno, en su defecto también los pueden llegar a considerar la línea de alimentación. Yo acá pongo más genérico, digamos, para que vos puedas comprenderme. Es el punto común, ¿sí? El punto número 3. El número 1 es la resistencia y el número 2 es el compresor. ¿Cómo me di cuenta de esto yo? ¿Aparece en muchos lados? No. Lo que hice fue verificar mi termostato con el multímetro o tester. Fui anotando las opciones hasta llegar a esta disposición de cómo se conecta. Principalmente que es el, a ver si hacemos foco, RC94072, que es el que utilizan mucho las heladeras aquí para poder utilizar con resistencia de deshielo en la placa evaporadora. Vamos a hacerlo bien sencillo. Mirá, la cosa es así. Entre el terminal 3 y el terminal 2 es donde se da la interrupción. Es decir, donde hay continuidad y cuando llega a una determinada temperatura, que es la temperatura de corte, escuchás el tac que abre. Luego de un determinado tiempo que vuelve a necesitar frío, vuelve a cerrar el sistema, sigue el circuito eléctrico, como si fuera un interruptor, y vuelve a alimentar el compresor. Es decir que el punto común aquí es el 3 y el número 2 va conectado al compresor, que es el elemento on-off, ¿sí? Es decir, el que enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga constantemente. Ahora bien, el punto número 1 es la resistencia. Entre el terminal número 3 y el terminal número 1 siempre vas a tener continuidad, ¿sí? Salvo de que vos apagues por completo el termostato. Es decir, que apagues por completo la heladera. Si la apagás por completo, todo se apaga. Ahora bien, si vos la tenés en el punto 1 o en el número 7, entre el terminal 3 y el terminal 1, 3 y 1, hay siempre una especie de, y vamos a llamarlo así entre comillas para que vos puedas comprenderlo, una especie de puente entre el terminal 3 y el terminal número 1, que solamente se desactiva ese puente cuando vos apagás todo, ¿sí? Cuando pones en cero la heladera. Pero cuando la pones en marcha, entre el terminal 3 y el terminal número 1 existe un puente. O sea que va a haber continuidad. Y entre el terminal 3 y el terminal 2, ¿sí? Si la temperatura es natural, por ejemplo, ambiente, como en este momento que acá en Argentina hace 34 grados, este terminal me tiene que dar continuidad, porque se entiende de que tiene que andar el compresor para lograr la temperatura de corte. Bien, vamos a dejar esto un poquito por acá. Andás con tiempo, ¿no? Andás con tiempo, porque si de repente ves estos aportes es porque te interesa aprender un poco al respecto. Así que mis videos no son sencillos, cortos digo de tiempo, porque siempre quiero el detalle para que vos puedas comprenderlo bien. Multímetro o tester lo vamos a ubicar en continuidad. Esto ya lo tenés en cuenta, vamos a ponerlo en continuidad. ¿Ves que yo te comentaba 3, 1 y 2, que son los 3 terminales? Bueno, esos terminales son los que están acá. Ahora vamos a trabajar directamente con nuestro termostato. Yo te dije que
El punto común era el 3, o sea que vamos a conectar acá el punto común número 3. Ahí está. Te dije que entre el 3 y el 1 había continuidad. Entre el 3 y el 1 siempre había continuidad. Vamos a verificarlo. ¿Es correcto? Ubico para acá. Sí, es correcto, tengo continuidad. Vamos a apagarlo. A ver si logro apagarlo acá. Fíjate, yo lo apago, lo cual es correcto, porque si no, la resistencia seguiría activada cuando la heladera está apagada y estaría mal. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá la pincita de cocodrilo para poder apretar ahí. Fíjate, esto está apagado. Enciendo, tengo continuidad. Apago. O sea que se cumple de lo que veníamos comentando, ¿no? Que entre el terminal 3 y el terminal número 1 se conecta esa especie de puente, ¿sí? Mientras esté en funcionamiento. Cuando se apaga el termostato, apaga también, ¿sí? Esa resistencia. Ahí encendí, ahí apagué. Perfecto. Ahora bien, me voy a ir al terminal número 2, que por la temperatura que yo tengo, ¿sí? Seguramente me va a dar continuidad. Fíjate, no hace absolutamente nada porque yo tengo apagada la heladera, está totalmente apagado. Enciendo y ahí sí tengo la continuidad suficiente. Bien, vamos a dejarlo ahí en continuidad. Yo voy a emular este termostato y voy a mostrarte cómo haría en mi caso. Yo lo voy a hacer con un poco de freón. Voy a, en el bulbito, ¿sí? Acá, voy a inyectar un poquito de refrigerante. ¿Para qué? Para emular cuando si fuera que llegó al tiempo de corte de la heladera. Fíjate. ¿Ves cómo se congela? Ahí cortó. No sé si alcanzaste a escuchar el tac. Yo inyecté en la punta, en el bulbo, ¿sí? El termostato sensó de que llegó a la temperatura necesaria, que ya está, apagó el compresor. Es decir que en este momento, entre el terminal 3 y el terminal 2, no había continuidad. ¿Lo escuchaste? Volvió a activar nuevamente. Es decir que estaba abierto, se dio cuenta de que necesita temperatura y me vuelve a dar continuidad entre el terminal 3 y el 2 para activarme el compresor. ¿Sí? De esa manera es como funciona. Yo inyecto un poco de refrigerante en estado líquido para lograr esa temperatura, ¿no? Porque si no tendría que extender mucho este video más de lo que lo estoy haciendo ahora. Bien, eso por un lado. Ya está, ya hemos localizado cómo va conectado entonces este termostato, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo te muestro y ahí aclaro un poco por qué es que ubico justamente el terminal 3 como común, el número 2 como compresor y el número 1 como resistencia. Pero vamos a hacer algo más. Mira, yo te voy a mostrar acá cómo es que funciona la cosa. ¿Por qué es que lleva resistencia y cómo es que funciona en el sistema? Esto es directamente algo para que se pueda entender desde la característica técnica justamente. Vamos a ver. Bueno, mira, ¿ves que yo te había comentado acá 3, 1 y 2? Bueno, lo mismo que tenemos acá, que sería la parte de terminales del motor, del termostato, digo, o sea, esta parte de acá, estos tres. Bueno, lo vamos a hacer acá, en el conexionado, ¿sí? 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. ¿Por qué se conecta de esta manera? Bien, tiramos línea y neutro, ¿sí? Dos opciones. Esto sería lo mismo que poner un enchufe. Yo simplemente acostumbro técnicamente tirar línea y neutro y de ahí pescar, enganchar, acoplar, empalmar, ¿sí? De cada uno de ellos. ¿Se entiende? Donde tengo el punto es donde hay intercepción y donde hay contacto. Línea y neutro acá en Argentina 220 volts. Fíjate una cosa. La línea llega hasta el terminal número 3.
Entre el terminal número 3 y el terminal número 2, cuando hay presencia de temperatura en la heladera, o sea que de repente necesitamos enfriar, ¿sí?, el recinto, ¿qué es lo que hace este termostato? Vamos a poner acá el capilar, ¿no? Por ejemplo, ahí va. Cuando este bulbito detectó de que adentro la temperatura es, por ejemplo, vamos a poner un número, ¿no?, 20 grados centígrados, le manda la orden al termostato y el termostato hace un puente entre el terminal 3 y el terminal número 2. Seguimos aquí, alimenta el compresor y el compresor tiene acá neutro a través, este es un neutro, ¿sí?, y esto es línea. Presta atención a esto, ¿eh? ¿Por qué es línea? Porque acá hizo un puente, entre esta línea que venía por acá, hizo un puente para que el compresor funcione sin ningún problema. El sistema va a andar hasta que esta temperatura, en vez de ser 20 grados centígrados, por ejemplo, en contacto, por darte un número, llegue a 2 grados, vamos a poner, 2 grados centígrados. Cuando se localizó esos 2 grados centígrados, el bulbo le comenta, le dice al termostato, hasta acá nomás de temperatura, porque ya está a la temperatura necesaria, y el termostato corta, se escucha el tac, y la heladera se apaga. Pero cuando la heladera se apaga, ¿qué es lo que sucede? Esta línea que venía por acá, como esa parte de contacto entre el terminal 3 y el 2, deja de existir. O sea, deja de haber ese puente entre el terminal 3 y el 2. Como consecuencia, ¿qué es lo que pasa? ¿Viste que yo te conté que entre el 3 y el 1 había siempre continuidad? Bueno, alimenta una patita de la resistencia. ¿Y qué pasa acá? La resistencia por sí sola no va a andar solamente con esta línea. Le hace falta un neutro. ¿Y por dónde buscamos ese neutro? Bueno, como deja de haber continuidad entre el 3 y el 2, el neutro retorna a través del compresor, a través de las bobinas del compresor y demás, y este que antes era línea mientras funcionaba el termostato, ahora se transforma en neutro. Tacho la línea, se transforma en neutro y alimenta la resistencia. La resistencia va a deshielar la placa evaporadora hasta que nuevamente mi sensor de la temperatura se llegó, un ejemplo, hasta estos 20 grados centígrados, le dice el termostato, che, volvé a encender porque nos vamos muy arriba con temperatura y se nos van a echar a perder las cosas. Vuelve a generar un puente entre el punto número 3 y el punto número 2, ¿sí? Como consecuencia, acá volvemos a tener nuevamente línea de alimentación, porque acá tenemos este puente, tenemos línea y este neutro a través de ahí. Es un poco complejo de entender porque todo el mundo te va a preguntar, o de hecho vos lo vas a hacer en los videos y me vas a preguntar, pero ¿cómo puede ser que el mismo conductor se transforme en línea o en neutro independientemente de cómo se conecte? Lo que pasa es que el valor de la resistencia, ¿sí?, no es absolutamente casi nada comparado en relación a lo que tiene el compresor. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Sucede que este modelo de resistencia, que por lo general son de cable, ¿sí?, o muy finitos, puede alimentarse sin ningún problema a través de la conexión de las bobinas de este compresor. Para que te quede más fácil inclusive, te podría decir que cuando el termostato corta, ¿sí?, cuando ese termostato corta, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ir acá. Cuando el termostato corta, ¿qué es lo que pasa? Literalmente hablando, esa resistencia queda conectada en serie con la del compresor. Como consecuencia, empieza a levantar temperatura por su valor óhmico. Ya lo vamos a detallar en otros videos más específicos, ¿sí? Cuando vuelve a activar el compresor nuevamente, ¿sí?, vuelve a alimentar con línea ese compresor, ¿sí? Esa es la funcionalidad. Así es como se conecta este modelo de termostatos. Recordalo entonces. Punto número 3.
la línea en este caso. Punto número 2, lo que respecta al compresor, va hasta el compresor. Y punto número 1, a la resistencia. Espero que sea práctico poder explicártelo. A veces se torna un poco más complejo de explicarlo cuando tenés que evitar el concepto de algunas cuestiones eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un video, puntualmente, yo te voy a volver a mostrar este ejemplo o este gráfico y lo vamos a trasladar en un ejemplo mucho más teórico. O sea que si de repente te interesa saber al respecto, en ese video vamos a hablar de los valores de las resistencias, el camino que sigue la corriente cuando de repente necesita ese camino más corto que se le llama, ¿no? La corriente justamente siempre sigue el camino más corto al respecto, los valores de resistencia de cada elemento, o a qué hablamos cuando hablamos de resistencia, que hablamos de tensión, que hablamos de corriente, que hablamos de una ley de Ohm. O sea, es más complejo, o sea que de repente lo voy a profundizar en ese caso si es que vos lo necesitas. Pero de repente si querés una estimación de cómo funciona el sistema y de repente conectarlo en tu casa, porque el funcionamiento de la heladera no es óptimo ya que el termostato no está andando, así es como se conecta. Yo con este gráfico te explico el por qué yo me di cuenta que se conecta 3, 1 y 2, ¿sí? ¿Qué es lo que hace cada uno? Quédate con lo que más te sirva. Si de repente querés sacarte alguna duda al respecto, sos mecánico o mecánica en relación a esto de la resistencia, que se transforma en neutro, que se transforma en fase, que de repente cómo se conecte se pueda llegar a interpretar la conexión, hacemos un videito para poder profundizar. ¿Dale? Así mucho, pero mucho cuidado con estos modelos, cuidado en el sentido de la conexión, porque si vos lo conectás, por ejemplo, conectás entre el 3 y el 1, acá en vez de conectar la resistencia, conectás el compresor, la heladera no va a cortar. Y el cliente, o en tu caso, vos vas a ver que esta placa evaporadora se va a llenar de guilo y no corta nunca. Entonces, tenés que saber cómo se conecta. Yo acá te mostré 3 cosas. Primero, cómo funciona el sistema. Segundo, cómo se conecta según la especificación técnica que yo encontré. Y tercero, el cómo funciona el sistema como tal. Vos, de las 3 cosas, toma lo que más te sirva. De repente en tus comentarios, si querés, podés dejarme algún aporte, digamos, para poder profundizar sobre este cablecito que está acá. Esto que se transforma entre la parte de línea y neutro, que por ahí puede ser un poco confuso para aquellos que no tienen tanto conocimiento de la parte eléctrica. Te mando un saludo grande, que andes muy pero muy bien. Gracias por estar del otro lado. Como siempre te digo, nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos.